Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación en nombre de ADOX. Bueno, yo les voy a hablar de biofilm, cómo identificarlos y cómo prevenirlos. Inicialmente vamos a hacer una definición de biofilms. Los podríamos definir como comunidades de microorganismos que crecen adheridos a una superficie, ya sea inerte o un tejido vivo. Están rodeados por una matriz de exopolisacáridos, que ya vamos a ver de qué se trata, que ellos mismos generan y los secretan al ambiente. Este tipo de estructuras se denominan bacterias o microorganismos, en realidad, de fenotipo sésil. Por muchas generaciones, los microbiólogos han trabajado mucho sobre el estudio de microorganismos en medios líquidos, en medios puros, que crecen en medios nutritivos, que no está mal si uno quiere hacer un estudio muy particular del microorganismo, pero la realidad es que estos microorganismos se van a encontrar como células independientes, están nadando en un medio homogéneo, con un mezclado perfecto, con lo cual no representa lo que pasa en la naturaleza o en la realidad. Este tipo de microorganismos se lo denomina el fenotipo planctónico. Entonces, ¿cómo viven en realidad los microorganismos en la naturaleza? Estos viven en comunidad, ¿sí?, adheridos a una superficie o en ecosistemas, están muy estructurados y no se encuentran flotando libremente como mostrábamos en la primera diapositiva. Lo importante para que ellos crezcan es que estén en un ambiente húmedo y van a ver que cuando uno tiene biofilm formado va a ver que hay como una sustancia viscosa que la puede detectar a simple vista, incluso si toca la superficie. Entonces, las superficies donde pueden desarrollarse pueden ser superficies bióticas, como un tejido, una célula humana, vegetal, y abiótica, que pueden encontrarlo en cualquier tipo de superficie, hasta se ha encontrado en arena, así que crecen en todo tipo de superficies, pero a lo que a nosotros nos concierne es un implante médico para lo que es esta charla. Entonces, ¿cómo se conforman? Puede haber de una sola especie, que quizás es más común verlo en algún tejido vivo, en casos más del estado de salud, porque, bueno, puede que se formen biofilm del tipo monoespecie. Pero en general se encuentran como múltiples especies, pueden encontrarse bacterias, hongos, levaduras, todos creciendo en la misma comunidad, no necesariamente tienen que estar creciendo solos y aislados. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que se desarrolle un biofilm? Primero, bueno, un entorno con humedad y nutrientes, eso es importante. De hecho, los nutrientes no tienen que ser ricos, sino con pequeñas cantidades el microorganismo va a poder desarrollarse. Y importante, y lo vamos a desarrollar un poco más adelante, es la película condicionante, que lo que se constituye de partículas, es decir, el microorganismo va a censar la superficie y va a adherirse a la misma, y si la superficie se encuentra compuesta por proteínas, polisacáridos, bacterias, algún resto celular, se va a absorber más fácilmente por un tipo de atracción que va a tener con la superficie. Entonces, lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en industrias, en cañerías, en algún intercambiador de calor, y en lo que es salud, se podría ver en la luz de algún catéter, en sondas, en marcapasos o en implantes. Incluso, por ejemplo, en los dientes, la placa dentaria son biofilms. Bien, entonces en la etapa de formación de un biofilm lo podemos dividir en 5 etapas. La primera y la segunda sería la absorción reversible e irreversible, es decir, la bacteria que se encuentra en estado planctónico, que como habíamos dicho que era en solución, va a estar en el ambiente, va a encontrar una superficie a la cual podría unirse, se une o no, y como que va probando la adhesión hasta que puede unirse irreversiblemente. Cuando esto ocurre, lo que sucede es la liberación de adhesinas, que es una proteína que lo que hace es que se ancle bien a la superficie el microorganismo. Y a partir de este momento ocurren cambios genéticos. Por ejemplo, si el microorganismo tiene flagelos, los va a perder. Y estos cambios genéticos van a ver reflejados en cambios fenotípicos, es decir, yo voy a ver la bacteria de otra manera si la veo en un microscopio. Luego se van a empezar a formar estas sustancias poliméricas o extracelulares que van a permitir que la superficie empiece a colonizarse. Entonces, el biofilm va a empezar a madurar y a tomar una dimensión tridimensional. Entonces,
En esta etapa ocurre como un evento de comunicación, se llama evento de quorum sensing, en donde las bacterias van como comunicándose a partir de algunas sustancias químicas que liberan y van pensando de que ahí van a poder seguir desarrollándose y es la etapa en donde esto ocurre. La última etapa es la etapa de disgregación o dispersión, en donde algunas bacterias van a volver a tener su flagelo y van a liberarse en el medio para ir a colonizar otra parte de la superficie. Entonces, a grandes rasgos es esto lo que estaría pasando, ¿sí? Entonces, se une a la superficie, se genera una microcolonia, se madura tridimensionalmente y se dispersa. Que en salud se podría ver, por ejemplo, si uno hace un análisis a un paciente y lo que observa es en sangre alguna infección, puede estar previniendo en realidad de un biofilm. Y la concentración de antibiótico que se da es para este que está en sangre y lo que sucedería es que nosotros deberíamos tratar de combatir el biofilm, no a estas bacterias que están en solución. Suele suceder mucho en muchos pacientes que quizás tienen catéter o alguna infección del tipo, por ejemplo, fibrosis quísticas y demás. Entonces, para hablar un poco más específicamente de algunas de las etapas, en la etapa de adhesión decíamos, hay dos procesos que ocurren, el reversible, en donde la bacteria se une a un medio estático y se va como uniendo y desuniendo, y el irreversible. Entonces, en el reversible se generan estas moléculas, estas sustancias extracelulares que están formados por polisacáridos, por proteínas, por ADN, tiene mucha composición de todo eso, este tipo de sustancias extracelulares. Entonces, solo después de que los microorganismos forman un irreversible al sustrato, van a poder visualizarse otro tipo de cambios fenotípicos. Ahora, la etapa de quorum sensing, que es la que decíamos, la de comunicación entre las células, ¿sí? Entonces, lo vamos a definir como un mecanismo de comunicación microbiana, es una manera que ellas tienen de censar lo que pasa en el ambiente, van liberando sustancias químicas que la otra bacteria o microorganismo capta y dice, bueno, acá desarrollémonos, no lo hagamos. Esto sucede porque hay una acumulación de estas señales químicas en el medio circundante, entonces van a dar la señal para que se siga adelante con el proceso, por ejemplo, de formación de biofilm. Y esto lo que desencadena es la expresión de ciertos genes, ¿sí? Síntesis de LPS, factores de virulencia, están muy relacionados con lo que es formación de biofilm y enzimas. Entonces, los sucesos que suceden, que se podemos encontrar en un biofilm son muy variados y esto quizás refleja mucho por qué es tan difícil combatirlos. Nosotros tenemos bacterias que se encuentran más cercanas a las superficies y puede haber microorganismos, vamos a hablar de microorganismos que pueden ser aerobios, entonces van a necesitar de oxígeno y van a ubicarse en esta capa. Después tenemos los fermentadores, que van a ubicarse como en el medio porque pueden vivir en presencia o no de oxígeno, y los anaerobios que se van a ubicar en la parte inferior. Pero también pueden vivir con poca cantidad de nutrientes. Lo que sucede acá es cuando hay poco nutriente en el ambiente es que las células se inactivan metabólicamente. Entonces, está como durmiente y no puede desarrollarse, con lo cual esto lo que hace es, por ejemplo, si nosotros ponemos un antibiótico que actúa a nivel metabolismo del microorganismo, no va a poder actuar porque estas células están durmientes. Y esto sucede en un biofilm. También va a haber microorganismos que puedan soportar distintos gradientes de pH, con lo cual también vamos a encontrar esta situación. Entonces, ¿qué ventajas tiene vivir un biofilm? Todas. Nosotros vamos a hablar de tolerancia, ahora en la siguiente diapositiva vamos a explicar qué diferencia hay con resistencia. Entonces, la ventaja que tiene vivir un biofilm es que vuelve al microorganismo tolerante, es decir, que la matriz que lo rodea lo que hace es conferirle una tolerancia a cambios físicos y químicos del ambiente que no se pueden eliminar con una simple desinfección. Por ejemplo, si nosotros ponemos un agente antimicrobiano, puede que la matriz se interaccione con el agente antimicrobiano, entonces lo retenga o por carga o por afinidad, que haya expresión de enzimas que degraden este agente, que las células que están metabólicamente inactivas no respondan al antibiótico que se le puso. Bueno, los cambios físicos tampoco responden muy eficazmente.
Entonces, hay que diferenciar un poco estos dos conceptos, que la tolerancia no es lo mismo que la resistencia está asociada a genes que confieren resistencia, por ejemplo, a un antimicrobiano, y que puede ocurrir tanto en microorganismos que están en solución, es decir, planctónicos, como en los sésiles, que son los que forman parte del biofilm. Por lo tanto, cuando uno habla de algún tipo de tolerancia o de cómo un agente actúa frente a un biofilm, habla de una tolerancia que tiene el microorganismo en el biofilm y no de una resistencia. La resistencia se la dan estos genes antimicrobianos que, de hecho, dentro del biofilm hay mayor intercambio de genes entre los microorganismos y sí, el microorganismo se va a ver fortalecido luego de salir de un biofilm. Entonces, es importante tener en cuenta que la matriz no representa una forma de resistencia. Entonces, en la etapa de cómo prevenirlos e identificarlos es donde nosotros estamos trabajando en ADOX. Para los que no lo conocen en la empresa, ADOX es una empresa que tiene más de 25 años en el mercado, que se sitúa físicamente en Ituzaingó. Tiene productos los productos que comercializa son equipamiento médico, ¿sí? Respiradores, máquinas de anestesia y bombas de difusión, y tiene una línea de desinfectantes, ya sea para superficies como para manos. Y aquí es donde nosotros estamos trabajando un poco con esta temática. Entonces, más o menos adentrándonos en este tema, ¿qué es lo que nosotros miramos al momento de hacer algo para combatir o prevenir la formación de un biofilm? Son qué variables condicionan la adhesión y formación de un biofilm. Y entre esos, lo que encontramos es que depende mucho de la superficie en la que se encuentre. El microorganismo va censando dónde adherirse, y si la superficie tiene rugosidad o tiene un antimicrobiano adherido, probablemente no vaya a querer desarrollar en la misma. Nosotros con ADOX y con un grupo de investigadores de la Universidad de San Martín, de la UBA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, generamos unas partículas, ¿sí? Que son las que se muestran en la figura, que son micropartículas que tienen nanoporos, y en los nanoporos nosotros lo que hicimos fue adicionar antimigranos. Con esto, como materia prima, como principio activo, formulamos un producto que se llama Hybridon, como la empresa, que está formado por estas micropartículas, por estos antimicrobianos que están adheridos a las mismas, tiene un agente formador de película y un solvente. Entonces, con la premisa de que la superficie se limpia, se desinfecta y luego está propensa a contaminaciones inmediatas, lo que hicimos fue generar un producto que luego que se limpie y se desinfecta se pueda adicionar a la superficie formando una película, dejando pegadas estas micropartículas que van a liberar iones, en este caso antimicrobianos, en el tiempo. Entonces, lo que va a impedir es que si alguien toca la superficie, por ejemplo, o la contamina o tiene un derrame, no haya desarrollo inmediato de microorganismos. Su efecto es de 24 horas al menos. Entonces, como para que ustedes observen, esto es un portaobjeto que no tiene el recubrimiento adherido, y este lo tiene. Entonces, lo que van a ver, si uno lo viera a trasluz, es como las micropartículas adheridas en la superficie. ¿Dónde se puede adicionar? Se puede adicionar en cualquier superficie, en cerámicos, en picaportes, por ejemplo, en plástico. Entonces, tenemos un producto que es fácil de usar y es para múltiples superficies. En lo que es la gama de detección, se desarrolló un producto que lo dimos a llamar BioZoom, que lo que nos permite es detectar biofilm en superficies. Lo que tiene este producto como principio activo es peróxido de hidrógeno. Entonces, el biofilm, algún microorganismo que forma parte del biofilm va a tener enzimas que degraden al peróxido de hidrógeno, con lo cual, cuando entre en contacto con el mismo, lo que va a suceder es la descomposición del peróxido en oxígeno y agua, y lo que se va a ver por la viscosidad que tiene el producto es generación de espuma. Entonces, por ejemplo, en un tacho de basura, lo que nosotros hicimos fue rociarlo y lo vemos de esta manera. Por ejemplo, una base de una canilla se vería de esta manera, quizás no es tan visual como cuando hay un biofilm robusto formado. Otro tipo de dispositivos que podrían utilizarse para estudiar en realidad lo que es etapas de limpieza, desinfección y si existen o no biofilm formados en superficies,
es este tipo de dispositivos que se llama ATP Cleaning Verification System, que ahora les voy a contar bien en qué consta. En realidad son hisopados que se dan en superficies. Lo que sucede es que uno cuando limpia y desinfecta tiene que tener bien canalizados estos procesos, porque si uno limpia mal, lo que vimos es que el microorganismo es propenso a adherirse, con lo cual es importante que el proceso de limpieza esté validado. Lo mismo para el proceso de desinfección. Entonces, es un hisopo que se pasa sobre la superficie. En su extremo superior tiene un líquido que va a entrar en contacto con el hisopo y me va a permitir captar con un tipo de señalización si existe contaminación o no en la superficie. ¿En qué se basa esto? Bien, es un ensayo de bioluminiscencia que lo que capta es la presencia o no de ATP en la superficie. Es decir, la ATP está presente en todos los microorganismos, también está presente en materia orgánica. Entonces, esta molécula es la que va a identificar. Entonces, el modelo se basa en la descomposición de ATP a ADP por una enzima que se llama luciferasa, y cuando esto sucede hay liberación de luz, que es lo que va a captar el equipo al momento de darme la señal, que se sensa en unidades relativas de luz. Lo que va a detectar son todos tipos de fuentes de materia, de ATP, perdón, ya sean provenientes de materia orgánica como de organismos vivos. Bueno, acá nos encontramos de vuelta, se pudo conectar, qué bueno, Carolina Blayota. Sí, te cuento, Carolina, que te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado más de una vez, así que sé los nervios que uno tiene cuando esto pasa. No sí, sé si habías terminado tu charla. no ¿Terminaste voy a tu charla? pero me quedó en la otra computadora, me tuve que conectar en una de línea. Igual no era mucho más que los testeos que se podían hacer para ver el tema de limpieza y desinfección en superficies y remarcar un poco que es importante prevenir la formación del biofilm antes de tener que combatirlos, porque una vez que se adhieren a la superficie es muy difícil removerlos. Entonces, bueno, Sí. era un poco eso. Sí, yo justamente cuando no estaba conectada con vos, decía que lástima que quería hacerte una pregunta porque uno siempre asocia los biofilm a los implantes, a aquellas prótesis que le ponen a los pacientes y que bueno, si no los bañaron adecuadamente y pueden introducirse en la herida quirúrgica a través de la piel y contaminar el implante, y si la carrera contra la superficie la ganan los microorganismos, ¿qué pasa con ese implante? Porque hasta ahora, en mi experiencia, es que hay que sacarlo, no hay Sí, otra. Entonces yo sí, claro, se termina sacando el implante, lo ideal sería colocar otro. Hay algunos centros de investigación que están trabajando en hacerle algún tratamiento ya ese implante, ya sea por alguna rugosidad que tenga el mismo, de manera que el microorganismo no tiende a adherirse claro. o que se le suele poner antimicrobianos, quizás no de alta concentración, pero para que por lo menos la primera etapa, hasta que el cuerpo lo acepta, no se desarrolle. Hay muchos grupos de investigación que trabajan eso y yo creo que ya existen en el mercado algún tipo de implantes de ese estilo. Claro, una vez alguien me comentó que los implantes de platino podían llegar a ser también repelentes de microorganismos. Nunca tuve la confirmación, por eso aprovecho para preguntarte. No, la verdad es que no tengo tanta de ese dato, pero sí tiene que ver mucho con la superficie. Hay superficies que cuanto más pulidas están, quizás se evita la formación. O sea, tiene mucho que ver con qué tipo de material está hecha la superficie en la que se implantó. Y eso, bueno, es un método de estudio ya sea para la persona, el cirujano o el médico que lo tenga que implantar, como para los grupos de investigación que están trabajando en eso. Claro, porque es preferible gastar un poco más en un implante de buena calidad, que sepamos con seguridad que no operar 2 veces o 3 veces a un paciente, por ejemplo, una prótesis de rodillas, de cadera, que es una cosa que no tiene precio el dolor y lo que sufre ese paciente, y a lo mejor
se gasta más en antibióticos después o en cosas para tratar de... Porque hay una tendencia a conservar la prótesis. Cuando uno ya sabe que si realmente tiene un biofilm la va a tener que sacar o sacar. Y en eso se invierte mucho dinero y a lo mejor se podría invertir en una prótesis de calidad, como vos decís, ¿no? Exacto. Este, me voy a fijar si tengo alguna pregunta pendiente para vos, que estaban acá, y te las voy a ir leyendo. Te hago una, bueno, por supuesto, mencionan que la presentación fue excelente y enriquecedora, que te hago ese comentario que han hecho aquí. Acá hay una pregunta que dice, ¿la película que forma el producto hibridón en las superficies es permanente o se debe intercalar el uso con otros productos? Sí, no, se debe renovar. Es una película que se forma y nosotros como lo pensamos para hospitales y hablando con gente que trabaja en el sector, lo mejor es que se remueva al menos cada 24 horas, porque es el tiempo que en realidad en un hospital siempre se limpia antes. Entonces, cuando uno ya limpia la superficie, está removiéndolo de alguna manera. Entonces, tiene ese tiempo de residualidad. Sí, hay que removerlo. Hay algunas, he escuchado porque ahora todo lo que es curación de heridas es una especialidad, de hecho hay una mesa específica en este congreso, es toda una especialidad y uno se encuentra con que cada vez sabe menos porque se van descubriendo nuevas formas de acelerar la curación de las heridas, de que cicatricen mejor los tejidos, etcétera. Existe la posibilidad también de que en el lecho de alguna herida o de una úlcera por decúbito o una lesión, como se dice ahora, por decúbito, se formen biofilm. ¿Y Sí, hay de hecho, alguna forma de sacarlos sin recurrir a una toalé quirúrgica, por ejemplo? no, sí, de hecho las heridas son un foco de formación de biofilm, por eso hay que tenerlos bien ventiladas, limpias, pero sí, no sé si existe, la curación va a ser dolorosa, pero es un lugar muy propenso a que se forme biofilm, por eso hay que tratar de preservarla para no tener que recurrir a algo tan doloroso como tener que hacer alguna intervención Que quirúrgica. hacer, Pero que sí, hacer es que hacer una toalé, obviamente, obviamente, sí, un sí, lugar sí, es muy cierto. propenso para la formación de biofilm. Más si hay quizás hasta ausencia de oxígeno, muchas anaerobias tienden a desarrollar en ese sector. Y quizás si hay tanto anaerobio, mejor si tiene un poco más de oxigenación para evitar Claro, que se desarrollen. para matarlos, obviamente, obviamente. Bueno, no han hecho más preguntas respecto al tema. Me vuelvo a fijar porque siempre hay algo que preguntan acá. Todos hablan de que tu disertación fue muy clara y muy buena y Bueno, te lo agradecen. Así que, bueno, yo te transmito lo que está escrito acá en el chat. está bien. Igual este Pero tema es un tema que tiene mucho para hablar. Esto es muy básico lo que se contó, pero es un tema muy profundo. sí, 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 sí. Yo seguía con atención, después les voy a pedir a los sponsors que si me pueden dar tu charla, porque había muchas cosas que vos contaste que yo tenía criterios confundidos. O sea, yo no sabía que en un biofilm pueden convivir colonias de diferentes microorganismos, inclusive hongos, todos juntos. Pensé Sí, sí, que por un mecanismo de lucha por los nutrientes y los canales de agua y todas esas cosas, se repelían entre sí los microorganismos, no sabía que podían convivir, lo cual complica muchísimo la cosa porque esa convivencia puede ser que se pase la resistencia de antibióticos también, o sea, exacto. Eso pasa, ¿no? pasa mucho, Eso porque pasa, ¿verdad? el microorganismo sale de ahí, sale fortalecido, porque ya tiene hasta genes de resistencia. Claro, sí, con respecto a las otras. Y otra cosa que, bueno, yo te pregunto, que esta te la pregunto porque una vez leyendo biofilm no me quedó claro. Puede ser que cuando los nutrientes se le terminan a ese biofilm, decidan desprenderse, como vos decías, que se armen, que vuelven a los que eran flagelados, vuelven a tener un flageo, se desprendan y por ahí no vayan a otro lugar, generen una bacteriemia porque se dedican a circular por sangre. ¿Puede Sí, eso ocurrir una cosa así? sí es posible que suceda eso. De hecho, hay muchos que quedan quizás adheridos durmiendo mucho tiempo porque están metabólicamente inactivos y otros pueden desprenderse y sí ir a solución o al medio circundante, que si es sangre será sangre, y sí podrían generar una infección. ¿Sí? No, por ahí le saco sangre en ese momento al paciente
y no es que tiene la bacteriemia, sino que justo pesco las bacterias que se desprendieron del biofilm y se dedicaron Bueno, a circular por su sangre. eso sucede mucho quizás en pacientes que por ahí tienen una infección, se le va, vuelve, se le va, vuelve. Eso es un indicio de que hay un Puede biofilm. tener en algún lugar. Muy Sí. interesante esa observación como para tenerla en cuenta. Y bueno, y la última pregunta que yo te hago, que también son de dudas que yo había leído, es, ¿puede ser que se fagociten entre ellas aquellas, por ejemplo, que quedaron en estado de vida latente, se coman, entre comillas, a las que se murieron por acción del antibiótico? Eh, puede sí se consuma algo de lo que quede circundante en caso que se encuentren activas. Por lo general, no están tan activas metabólicamente, con lo tanto no necesitan, pero sí pueden alimentarse lo que haya circundante. Sí, podría Ah, pasar. podría pasar. Perfecto. Bueno, no se me ocurre otra. Yo, ya la verdad que me parece una clase particular esta, porque me he sacado todas mis dudas respecto de los biofilm, porque es un tema que cuesta mucho entenderlo, pero cuando uno lo entiende se da cuenta de que muchas de las cosas que por ahí parecen enfermedades crónicas o que no terminan de solucionarse nunca, en heridas, en escaras, en prótesis, en válvulas cardíacas, a partir de una carie no curada, por ejemplo, puede haber hasta un biofilm en alguna válvula cardíaca, hasta que uno no entiende bien el mecanismo de los biofilm, que es realmente muy, muy importante, y vos lo explicaste muy bien, uno no entiende muchísimas enfermedades, o sea, cómo es que se pasa la cronicidad y cómo es que se mantiene, y el antibiótico que le dan no sirve y no termina de curarse nunca el paciente, y a veces no se piensa que a lo mejor no se cura porque tiene un biofilm y se está haciendo resistente a todos los antibióticos que le van dando. Exacto. Digamos, Sí, va codificando resistencia a todo lo que le van dando. Así que es muy importante. Bueno, la verdad, Carolina, ha sido una charla muy, muy linda. Te agradezco, espero que el laboratorio me la pueda prestar para sí, aprender un poco más de este tema que me parece que es muy importante para todos los que trabajamos en salud, ¿no? La sí, formación seguro. de biofilm. Muy, Es muy muy, importante. muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también al laboratorio, a ADOC. Muy lindo toda la parte que mostraste de trabajo que se está haciendo para justamente prevenir la formación de biofilm, inclusive en ese pulverizador que mostrabas, ¿no? Que se puede poner sobre las superficies, que a mí me da mucha duda, porque todo lo que se plastifica un poco sobre las superficies, por abajo puede llegar a permitir el crecimiento de las bacterias, ¿no? Pero bueno, si tiene algún inhibidor de crecimiento bacteriano, sería bueno. Si lo tiene, no, no, no. Sí, sí, lo tiene, de hecho lo tiene. Tiene inhibidor de desarrollo en concentraciones bactericidas, al menos en lo que sí hemos probado. Perfecto. Porque eso cuando yo lo vi, pensé, digo, bueno, para mesadas de trabajo, biofid de enfermería, que uno siempre está constantemente pasando algodones con alcohol, tratando algún otro producto desinfectante para poder trabajar con seguridad. O Sí, inclusive en algunos materiales que hoy no se recomiendan para office de enfermería como mármol, pero todavía hay hospitales que siguen teniendo ese material porque son hospitales de hace muchos años y se usaba material de buena calidad y por lo tanto el mármol todavía está, pero con el tiempo se va erosionando y ahí claro. también tenemos la posibilidad de que se forme algún biofilm que después de alguna manera contamine jeringa, aguja, medicación, suero, lo que se está preparando sobre esa mesada. O sea Y que podría está llegar a bueno, ser una buena alternativa, ¿no? exacto, para superficies que son de mucho contacto, por ejemplo, un picaporte, una tecla de luz, un dispenser de alcohol, esas superficies que quizás uno va tocando constantemente y podría contaminarlas desde ese lado. O en la habitación del paciente también, pensado más que nada para Bien. todos esos sectores. Las perillas de los aparatos me dan siempre miedo a mí porque las tocan todas las manos en todos los turnos. Y es muy difícil pensar en desinfectarlo a cada rato. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Sí, ahí es Este, importante la higienización de manos, pero pues. para poder por ahí, no sé si se puede pulverizar las perillas
y después se limpian una vez por día y se dejan pulverizadas, podríamos minimizar la posibilidad de que se contaminen las manos del personal de salud o las llaves de luz también, no sé, se me ocurren entonces, Sí, cosas esos así lugares. que las barandas de la cama, ¿viste? Las pieceras o la cabecera, que son siempre muy tocadas, si pudieran. Sí, Igual ahora todavía, sí te escucho. son muy porosas y esas superficies son muy propensas a que desarrollen de todo, si no Sí, se las por, limpia muy bien. sí. Había leído una publicación chilena que ellos tienen mucho cobre en su país y habían utilizado una tecnología de poner cobre a esas zonas que se tocaban mucho, ¿no? La llave de luz, el picaporte, la baranda de la cama, hasta la mesa de comer del paciente, le habían puesto toda una cubierta de cobre y habían visto que, bueno, la infección hospitalaria tiene muchas variables, ¿no? Pero ellos presentaban como que gracias a esas cubiertas de cobre que habían utilizado, había bajado la tasa de infección asociada al cuidado de la salud en esos lugares que usaban todo cobre, digamos, ¿no? Sí, bueno, Hasta las este puertas del producto, quirófano hicieron de cobre. exacto, tiene iones plata y cobre, este producto, con lo cual está como Ah, sinergizado ese efecto. eso sería lo que le llaman nanotecnología. Exacto. Exacto. Ay, la pegué, mirá, la pegué. Porque me imaginé, hice una asociación de ideas. Me imaginé. Qué bueno entonces. Bueno, te dejamos en libertad, Carolina. Así le damos tiempo, unos minutos, creo que falta muy poco, 7 minutos para que ya empiece la próxima charla. Y como les dije antes, les recomiendo a todos que vayan a visitar los stands y empiecen a cliquear y a divertirse, porque van a encontrarse con cosas que les van a ser de mucha utilidad. E inclusive pueden, las personas de los laboratorios, y pueden hacer preguntas respecto de productos o lo que ustedes quieran. Bueno, entonces nos encontramos de vuelta eh, en breves instantes a las 16. Y bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muchas Muy gracias. linda tu charla. Es el tema biofín, es realmente un tema apasionante. Está bien. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego.